Hace 72 horas recibí una información, correo electrónico, por parte de un paciente que me decía: doctor, me gustaría que me pudieras explicar lo que está sucediendo con respecto a la pandemia, porque cuando oigo sus ponencias me interesa mucho, pero entiendo poco. Debo reconocer que a mí me cuesta transmitir información a público no profesional porque bueno, a uno nos cuesta más y a otro menos. Así que voy a hacer un esfuerzo para poder ayudarles en términos de esta información que yo creo que hoy es extremadamente importante para todos nosotros, para el mundo en general. Este famoso SARS-CoV-2, que es el nombre del virus y que realmente da al nacimiento de esta enfermedad llamada COVID-19, que no quiere decir otra cosa que en inglés Coronavirus Disease 19, del 2019. Y yo siempre le agrego que esto ya está afectando bastante el 2020, así que podríamos llamarle 19-20. De esto, señores, en esencia, sabemos muy poco. Estamos recién conociendo, diseñando la historia de esta enfermedad. Y esto, sin lugar a duda, es evidente que está sucediendo. Por ello, hay una enorme mortalidad cuando los individuos llegan a terapia intensiva. 50% de los individuos que entran en terapia intensiva fallecen en diferentes sitios del mundo. Por tanto, no es muy diferente lo que pasa en uno o en otro, a merced de algunos detalles. En Buena Lid, antes del 2019, solamente se habían informado 6 tipos de coronavirus. 4 de ellos con afecciones muy leves en los seres humanos, con nombres indescriptibles que no merece la pena gastar energía en ello. Pero eran capaces de causar entre el 10 y el 20% de las infecciones respiratorias de todo el mundo y además presentes en todos los continentes habidos y por haber. Destacó en el 2002 el virus del síndrome respiratorio agudo severo, por eso se le llama SARS en inglés, con poco impacto en la morbilidad y en la mortalidad global. Y luego, en el 2015, tuvimos el síndrome de las vías respiratorias del Medio Oriente, llamado MERS, por Middle East. Fue un coronavirus con una mortalidad tremenda, cerca de un 34-38%, pero muy geolocalizado, solo afectó esa zona. Y en el 2019 pues, nace este virus del SARS-CoV-2. Desde la evolución, desde la naturaleza, no sabemos, es lo esperable. Desde otra fuente, tampoco, ojalá no sea lo esperable. En Buena Lid hay una diferencia notable entre este virus y lo que venía pasando hasta la fecha con sus primos hermanos. La diferencia es tremenda en varios factores. Uno de los factores más importantes es la velocidad con que este virus se contagia, la tasa de reactividad que tiene para generar contagio. Que si uno se contagie con el virus no quiere decir que va a desarrollar la enfermedad, pero evidentemente el hecho de portar el virus es un factor importante para el inicio de la posibilidad de portar la enfermedad en todo su espectro, que es enorme. Hasta los días de hoy es bastante grande, como bien sabemos en la actualidad. En Buena Lid, este es un virus que tiene unas propiedades, aparte de la velocidad de contagio, tiene unas propiedades muy inherentes a él, que es la capacidad de que en los individuos, esto hasta la fecha conocido, en los individuos que tienen un estatus inmunológico débil, por eso es que se citan los pacientes mayores, en los individuos que tienen un estatus inmunológico afecto, se citan los pacientes con patologías cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, la obesidad, en los individuos que tienen un estatus inflamatorio per se, sostenido en el tiempo, que es como un caldo de cultivo para que este virus luego estimule y realmente explote este cuadro inflamatorio, que es lo que realmente induce riesgo de muerte y de complicaciones, asociado a otra vía que le explicaré más adelante. Pues entonces los individuos que están expuestos a esta situación tienen mayor riesgo de evolucionar tórpidamente o de forma negativa o con más complicaciones. ¿Quiénes son? Desgraciadamente es bastante abundante en la población. No es infrecuente encontrar con individuos que tienen un lecho proinflamatorio muy marcado. Ese lecho proinflamatorio, ¿de qué depende fundamentalmente? De lo que comemos. De lo que comemos, sí, de lo que comemos. Y desgraciadamente lo que comemos
basados en estudios múltiples previamente a esto, hasta un 60% de lo que compramos en un supermercado en Europa, que teóricamente hay más conciencia, comillas, con respecto a lo que se come, tiene una carga glucémica elevada. ¿Qué es una carga glucémica elevada? Es aquello que ocurre en el metabolismo del individuo cuando tú ingieres el alimento y se dispara los niveles de insulina, consecuentemente con los niveles de azúcares circulantes. Y esa insulina, por encima de un valor fisiológico, o sea, más alto de lo normal, genera un efecto muy negativo en el organismo, inflamándonos. Entre otras cosas, fomentando que aumentemos de peso con facilidad, pero inflamándonos en esencia. Por tanto, esto es uno de los problemas más importantes que tenemos en la población. A merced de esa inflamación sostenida en el tiempo, y que muchos la tienen sin expresar una sintomatología inmediata, dicho sea de paso, aprovecho para decir que esta propia inflamación de base es la que fomenta día a día, poco a poco, un fenómeno que conocemos como inflamación sistémica de bajo grado, que el término final de esa inflamación es aumentar la velocidad con que se oxidan los tejidos, o sea, oxidan más las células en general, las membranas celulares, donde hay grasas muy saludables como los famosos omega 3 y omega 6, sobre todo los primeros, son susceptibles de oxidación y eso hace que esas membranas se pongan rígidas, duras y limita mucho la actividad de las células. Es como si te ahogases temporalmente, por poner un ejemplo. O te quitas en la comida, o sea, tú puedes comer muy bien y sin embargo lo que llega al interior celular es menos en términos de calidad y eficiencia porque tienes esas membranas muy duras, muy rígidas. Ese fenómeno se llama lipoperoxidación. Ese fenómeno, con un poco más de alteraciones moleculares, son los que están en la base de la enfermedad cardiovascular, del infarto futuro, del accidente cerebrovascular, del daño en nuestras arterias en forma de placas ateromatosas, o sea, de placas de colesterol oxidado, no colesterol normal y corriente, que el colesterol no es el malo en el asunto. Aquí juega un rol fundamental justamente la inflamación sistémica de bajo grado que le estoy comentando. ¿Qué se oxida? ¿Solo la membrana? No, se oxidan las organelas que están dentro de la célula. La célula es una estructura extremadamente funcional, es la unidad funcional del ser humano, la unidad funcional de nuestros órganos. Si no funcionan bien las células, no hay órgano que funcione bien. Por tanto, dentro de ellas hay unas organelas muy importantes. Una de estas organelas es el citoplasma, donde también se produce oxidación. Eso altera las señales inflamatorias a más y altera las señales intracelulares. Otra organela muy importante que se llama M de mitocondria, que la célula que menos tiene 250 mitocondrias. Las mitocondrias son las fabriquillas de tener energía en la célula adentro. Por tanto, la célula que más tiene, la del corazón, tienen 2500 mitocondrias por célula, según cuenta la literatura. Yo no las he contado. Y la que menos, 250. En cualquier caso, las mitocondrias son fundamentales porque es la fábrica para producir energía para la propia célula. Y eso es fundamental, vuelvo y repito. ¿Y qué otra estructura se puede oxidar? El núcleo de la célula. En el núcleo tenemos empaquetado nuestra información genética en unas enzimas que le llamamos histonas y desacetilasas. Da igual cómo se llame. Pero esas enzimas son susceptibles de daño y la información genética que está dentro de oxidarse. Y cuando se oxida, podemos comenzar a expresar enfermedades que podemos portar genéticamente de nuestros antepasados. Por tanto, lo que parece una cosa sencilla y que apenas no da síntomas de forma inmediata, te puede llevar a desarrollar enfermedades muy severas y muy complicadas en el largo periodo de tiempo que puedas tener en la vida, o a que si tienes una infección por coronavirus, en este caso, se puede expresar el cuadro muy negativamente. Bien, damos un paso atrás y volvemos al coronavirus en su propia esencia. Entonces dijimos que hay dos factores que son fundamentales. Uno es el estatus inmunológico del individuo y el inflamatorio. Lo separo por docencia, pero en buena ley el estatus inmunológico depende mucho del estatus inflamatorio, porque la inflamación es un mecanismo por el cual nosotros nos defendemos de virus, bacterias, hongos y de lesiones, de traumas, de golpes. Inicialmente se desencadena esa inflamación y cuando ocurre con una estructura o un elemento que hay que dañar, y esa inflamación la daña a través de la producción de justamente radicales libres, que son elementos que oxidan. Oxidan en este caso al virus, a la bacteria, al hongo, al tejido que hemos dañado porque nos hemos dado un golpe.
y cuando nos dañamos y nos damos un golpe, entonces hay un hematoma y ese hematoma muestra justamente que nuestras células están luchando y generando inflamación local para que se pueda debridar, o sea, se pueda volver a la normalidad esos tejidos que se han ido machacando, literalmente hablando. Cuando esto sucede fisiológicamente, a los 14 días el hematoma desaparece y la inflamación desaparece. Cuando la inflamación se mantiene en el tiempo de forma sostenida de muy bajo grado, no genera ningún dolor específico, sino que lo que hace es mantener oxidación poquita pero sostenida en el tiempo. Uno de los órganos que más es susceptible de oxidarse es el cerebro, porque es muy rico en ácidos grasos, sobre todo los poliinsaturados, ¿ok? Y también es muy rico en hierro, por tanto, esa dupla no es nada positiva para nuestro propio cerebro. Por eso es que se habla de que hoy en día la depresión depende mucho del nivel de inflamación que tenga el individuo, entre otros factores. Bien, volvamos al coronavirus. ¿Qué otra vía explica el método de acción negativo del coronavirus en un individuo? Como bien saben, existen dos fases fundamentales. Una que tiene que ver con la fase viral inicial, que es aproximadamente entre 7 y 14 días, más o menos, porque saben que desde el punto de vista clínico puedes estar hasta 14 días sin manifestar síntomas apenas si eres un individuo que está infectando a otros, ¿ok? Y a posteriori, si desarrollas síntomas, tienes aproximadamente entre 7 y 10 días más para que esos síntomas sean leves o se compliquen, se pasa al estadio 2-3, donde hay compromiso respiratorio, dificultad para respirar justamente, y donde empieza a haber un fenómeno añadido a esta inflamación explosiva, porque realmente en la primera fase, en la fase viral, la inflamación se requiere por el organismo para defendernos, como les conté hace un rato, de este virus, ¿vale? Entonces es importante que nos inflamemos para defendernos de él. Si no hemos podido inflamarnos de forma eficiente para defendernos de él, y él ha sido capaz de perdurar en nuestro lecho sanguíneo, en nuestra sangre, y llegar a las células, sobre todo a las células del pulmón, llamadas alvéolos, donde existe un intercambio entre el oxígeno que respiramos y la hemoglobina que llega, o sea, la hemoglobina es una proteína que está en la sangre que acarrea oxígeno y que lo que hace es llegar a ese alvéolo para que el alvéolo, el oxígeno que hemos respirado, se lo entregue y este pueda llevarlo a todos los tejidos para que estos tejidos produzcan energía, porque los tejidos necesitan dos elementos para producir energía. Uno es oxígeno y el otro es una fuente de lo que comemos, en este caso glucosa, por ejemplo. Y a esto le llamamos metabolismo aeróbico. ¿Aeróbico por qué? Porque depende del oxígeno que respiramos y de una molécula de glucosa en este caso. Y una producen 34 moléculas de energía para el interior celular, para que esa maquinaria se mantenga muy bien. Cuando falta el oxígeno, baja de forma importante, incluso puede llegar a producir solo 2. Y a esto le llamamos metabolismo anaeróbico, o sea, no hay oxígeno. Es como si nos cortan el oxígeno y evidentemente nuestro rendimiento celular merma muchísimo. Bien, entonces, volviendo atrás para que no se nos agote el tiempo. El otro mecanismo es que cuando el virus llega y logra perpetuarse en sangre y se mete en el interior de estas celulitas, pasa una semanita ahí replicándose. Entra uno y salen 1000. Es una barbaridad. Mientras están dentro del alvéolo no producen gran síntoma. Fiebre, malestar, decaimiento, estoy apaleado, estoy molesto, estoy cansado. Pero cuando sale del alvéolo al 7º día es una explosión. El sistema inmune lo reconoce y dice, a por él. Y desencadena una respuesta tan grande que es la que induce muchas alteraciones que vamos a explicar con detalles en el próximo vídeo que haremos con respecto a esta información dirigida fundamentalmente a pacientes, con el objetivo que puedan entender lo que está pasando, porque parece que los médicos estamos hablando en chino y no es justo que tampoco pase esto, ¿ok? Así que vamos a ver si dentro de las semanas hacemos el segundo y nos quedaremos en explicar las vías por las cuales se inducen alteraciones muy importantes a nivel sistémica y que explican la mortalidad tan grande que tiene este virus una vez que el individuo llega a terapia intensiva, ¿ok? Espero poderles haber ayudado y estoy haciendo un esfuerzo enorme para poder comunicarlo de una forma sencilla, que es complicadísimo. Muchísimas gracias. Buenas tardes y ánimo que de esta salimos.